Mi nombre es José Antonio Galán y espero que la historia que propongo hoy sea de tu agrado. Gracias por estar en este tu canal. Acompáñenme en un experimento mental. ¿Saben cómo se crearon los manicomios y otras instituciones para controlar a los disidentes, reeducar a los ciudadanos e incluso repoblar regiones durante el gran reinicio industrial de los siglos XVIII y XIX? El periodo de 1750 a 1950 fue uno de los más turbulentos de la historia de la humanidad, definido por más guerras y revoluciones simultáneas que casi cualquier otra época. La revolución industrial actuó como una especie de reinicio global, desarrollándose en medio de una serie de batallas aparentemente interminables. A mediados del siglo XIX había tantos conflictos importantes simultáneos que era casi como si ya se hubiera iniciado una guerra mundial, pero dividida en acontecimientos más pequeños y aislados para evitar que se la etiquetara como tal. Desde las guerras napoleónicas y la Revolución Francesa hasta la Revolución Estadounidense y la Guerra Civil, la Rebelión Taiping, la Guerra de Crimea y numerosos movimientos independentistas y conquistas coloniales, casi todos los rincones del mundo se vieron involucrados en algún grado de perturbación durante el período que precedió a la Primera Guerra Mundial. Esta agitación constante destrozó el viejo orden mundial y creó un vacío que fue llenado por nuevos regímenes que utilizaban nuevas tecnologías. Estos cambios desplazaron y reconfiguraron sociedades, culturas y dinámicas de poder globales enteras de maneras que todavía resuenan hoy. El periodo en cuestión coincide también con un aumento repentino de la institucionalización de poblaciones cada vez más numerosas. Allí donde hubo un conflicto, a menudo vemos la creación de diversas instituciones a gran escala, con misiones aparentemente humanitarias. Sin embargo, los registros históricos a menudo revelan que en ellas se cometieron horrendas violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y sus territorios coloniales. Surgieron diversas instituciones para contener y gestionar a las personas clasificadas como indeseables. Las cárceles, que ya existían desde hacía mucho tiempo, se convirtieron en redes diseñadas para filtrar poblaciones e identificar y aislar a los individuos más peligrosos, los criminales. La palabra criminal deriva de la raíz protoindoeuropea krai, que significa tamizar, discriminar o distinguir, lo que refleja el objetivo del sistema de clasificar a los individuos que no encajaban en las normas del nuevo orden. Sin embargo, el incipiente sistema de justicia penal no solo apuntaba a los malvados, sino que buscaba a cualquiera que no se sometiera a las normas. Esto condujo al nacimiento de una nueva industria, una que segregaba y controlaba a los incumplidores a gran escala. Al principio, la mayoría de las instituciones eran de gestión privada, pero a medida que se extendían los manicomios, surgió el llamado comercio de la locura como un modelo con fines de lucro en el que se podía detener a los no delincuentes sin el debido proceso. A principios del siglo XIX, los gobiernos comenzaron a tomar el control, lo que llevó al establecimiento de instalaciones a gran escala capaces de albergar a miles de personas en lo que se conocía como manicomios, asilos para locos o más tarde hospitales estatales. Los criterios de admisión eran tan vagos que casi cualquier persona podía ser admitida. Las razones iban desde creencias políticas y opiniones religiosas hasta inmoralidad, depresión,
malos hábitos, curanderismo o incluso una acumulación de sustancias en la cabeza. Muchos de los que entraron en esos lugares nunca recuperaron su libertad, lo que difumina aún más la línea entre asilo y prisión. Por supuesto, las poblaciones desplazadas no estaban formadas únicamente por adultos. Entre las guerras y la institucionalización generalizada, hubo una ola masiva de niños huérfanos, la mayoría de los cuales fueron enviados a orfanatos e institutos de expósitos para su reeducación. Algunas evidencias sugieren incluso que estos niños fueron utilizados para repoblar regiones, como se vio con el movimiento del tren de huérfanos. La historia oficial atribuye en gran medida el movimiento de reforma de la institucionalización a solo un pequeño puñado de individuos. Tuvo tanto éxito que en 1900, en los Estados Unidos, había aproximadamente 100.000 niños en orfanatos y 75.000 personas en prisiones, mientras que el número de personas en asilos era más del doble, con unos 200.000 pacientes. Se repartieron en unos 300 asilos en prácticamente todas las ciudades importantes del país. Se decía que muchas de estas instalaciones se basaban en el Plan Kirkbride, un diseño palaciego y extenso que se construyó a gran escala, con diseños elaborados y terrenos amplios, parecidos a los antiguos castillos europeos o las propiedades reales. Curiosamente, a menudo se construyeron en plazos extremadamente cortos, utilizando materiales de la más alta calidad y los artesanos más hábiles. ¿Por qué hacer tantos esfuerzos por un segmento relativamente pequeño y marginado de la sociedad? ¿Por qué construir estas estructuras colosales con tantos gastos innecesarios? ¿Por qué hubo tanta prisa por construir tantas en tan poco tiempo? La respuesta excesiva de las autoridades levanta banderas rojas cuando cuestionamos la narrativa del asilo. Podría ser que muchas de estas estructuras ya existían y simplemente fueron reutilizadas. Es posible que muchos de los llamados lunáticos fueran en realidad refugiados que buscaban asilo en países destrozados por la guerra. ¿Cuántos de ellos no estaban realmente locos, sino que estaban allí por razones insignificantes? Es característico de los inversores llamarlos asilos cuando claramente funcionaban más como prisiones para el trato cruel e inhumano de innumerables personas inocentes. De hecho, este podría ser el verdadero origen del concepto de iluminación de gas. Si la gente hablara del antiguo sistema de energía libre preindustrial, que dependía en gran medida de las luces de gas fluorescentes, los internarían en un manicomio donde los manipularían para que cuestionaran sus propios recuerdos y su percepción de la realidad. Esto también explica por qué utilizaron el viejo truco de crear una explicación alternativa con la magia de Hollywood, como hicieron en la película de 1944 Gaslight. Tan rápido como aparecieron, los manicomios comenzaron a desaparecer. Cuando comenzó el proceso de desinstitucionalización en los años 50 y 60, el número de personas internadas en instituciones psiquiátricas había aumentado a más de 500.000. Hoy, menos de 37.000 permanecen en centros psiquiátricos estatales. La mayoría de los grandes manicomios de Estados Unidos han sido abandonados o demolidos, pero los que quedan suelen considerarse algunos de los lugares más embrujados del planeta. Es importante señalar que la desinstitucionalización coincidió perfectamente con el auge de la industria farmacéutica y de los medicamentos psiquiátricos. Es totalmente plausible que estas instituciones se hayan utilizado para la experimentación humana, lo que contribuyó a allanar el camino a la farmacología moderna. Una vez que abrieron esa puerta, los asilos físicos ya no fueron necesarios. En nuestro valiente nuevo mundo, los manicomios existen en la mente. Manicomios, hospitales estatales, penitenciarías
orfanatos. Así es como controlaban la narrativa que rodeaba la destrucción y reorganización del viejo mundo, silenciando a los disidentes y manipulando a la gente para que cuestionara sus propios recuerdos. Entre 1750 y la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, estas instituciones moldearon mentes, redistribuyeron poblaciones, borraron verdades incómodas y permitieron investigaciones retorcidas que finalmente condujeron a programas como MK Ultra. El proyecto Monarca surgió de experimentos realizados en algunas de estas instalaciones, revelando que, al igual que la mariposa monarca, las experiencias y los recuerdos pueden imprimirse en las generaciones futuras, afectando la expresión genética. Descubrieron que el trauma era el factor más poderoso en este proceso, y con una población prácticamente ilimitada de sujetos de prueba encarcelados, combinada con una falta total de derechos humanos o supervisión, llevaron a cabo investigaciones de un horror inimaginable. Hay una buena razón por la que se dice que los restos de estas instituciones son algunos de los lugares más embrujados de la Tierra. El trauma se convierte en un recuerdo que se puede transmitir, lo que facilita la programación de la siguiente generación. Es una de las claves para fomentar una población obediente, una que se alinee y se adapte, porque si no lo hacías, o si hacías demasiadas preguntas, te etiquetaban de loco y te enviaban al manicomio. La mayoría de los que iban a esos lugares nunca recuperaban su libertad. Esta es una de las razones por las que el estigma psicológico de ser percibido como raro o diferente sigue siendo tan profundo, a pesar de que han cambiado sus métodos. La estrategia de moldear la sociedad a través del trauma sigue vigente. Todavía se puede ver en eventos como el asesinato de JFK, el 11 de septiembre o la COVID-19. También es importante señalar cómo el movimiento de desinstitucionalización coincide con el nacimiento de la industria farmacéutica y el desarrollo de la tecnología de comunicación, de los medios de comunicación. Las nuevas herramientas de control no necesitaban muros. Descubrieron cómo hacer una prisión al aire libre. Ahora todos estamos en la institución y están acolchando las paredes ante nuestros ojos.